Hola, bienvenidos a una nueva reunión de Consorcio, el programa que semana a semana trata de unir a los vecinos, de mejorar la calidad de vida de todos, de contestar las consultas y dudas que tienen ustedes, de recordarles permanentemente que tienen responsabilidades y derechos también para cumplir dentro del edificio. Tenemos un panel de excelentes profesionales que nos acompañan. Hoy tenemos un programa diferente, un programa internacional, si se quiere, porque en el próximo bloque va a estar con nosotros Pepe Gutiérrez. ¿Quién es Pepe Gutiérrez? Me lo definieron como el hombre que más sabe de administración de fincas, que sería consorcios, y que está aquí en la Argentina. Es un español que da charlas por todo el mundo. Reunión de consorcio lo va a tener hoy aquí como invitado, un lujo para nosotros. Y no va a estar Judith Salmón porque está de viaje. Nos tenía que invitar a un asado y le pareció más barato irse de viaje que invitarnos a comer a nosotros, pero de todas maneras tenemos un programa bárbaro. Y cuando les digo diferente, ven y diré acompáñame, porque acá a mi lado tengo esta silla vacía que en realidad estaba preparada para la gente de AISA. Hoy tenían que venir a responder, o por lo menos la invitación formal estaba hecha tanto la semana anterior como esta, porque hubo muchísimas consultas de ustedes, del televidente, de quien está del otro lado, con respecto a lo que adelantábamos en el programa de la semana pasada con el agua, con la nueva forma de medir el agua, con la nueva forma de facturarla. Llegaron cientos de consultas que trataremos de ir respondiendo, pero la verdad es que nos hubiese gustado que la gente de AISA sea la que venga a explicarnos de qué se trata todo esto, cómo lo están implementando, cómo lo van a seguir implementando. Bueno, no pudieron la semana pasada, no pudieron esta semana, nosotros los vamos a seguir invitando para la semana que viene. Pero bueno, ahora sí, formalmente le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo andan? Hola, muy bien. ¿Cómo fue la semana? Bien, bien. Bueno, nos queda este sabor un poco amargo de no poder seguir con el tema del nuevo cuadro tarifario de AISA, sobre todo como para dar un juicio de valor y proponer algún tipo de respuesta a lo que puede llegar a ser las resoluciones técnicas, como para ver cómo se puede implementar esta nueva medición del agua. Bueno, esperemos que la próxima semana tengamos esa oportunidad. Ojalá, Gaby. Bueno, y vos sabés que me encanta contar lo que pasa detrás de cámara cuando nos estamos maquillando, cambiando, armando el programa. Y más allá de que vas a ir a bailar tango, por lo que me estuve enterando, sé que tenés entre manos un fallo que hubo que, bueno, es realmente importante. Sí. No podemos hablar nada, ¿eh? Qué peligro. No hay secreto. No hay secreto. Quería aclarar el tema de AISA, que es una lástima. Yo también le pido a la gente de AISA que pueda colaborar con nosotros, porque realmente, sí, muchísimas consultas por este tema, muchísimas consultas, mucha preocupación. Yo sigo muy preocupada por el tema. Con respecto al fallo de las multas de los administradores, no es que hayan bajado, sino lo que se modificó es la unidad que se tomaba de referencia para aplicar las multas, o sea, la forma de aplicación de las multas. La ley establece que, la ley 941 establece que las multas, el cálculo podría ser, depende de la gravedad, la cantidad de artículos e incisos, de 1 a 100 salarios de encargados de edificios de la menor categoría. Y lo que se tomaba hasta ahora era la menor categoría del edificio. Pero una administradora apeló, le aplicaron una multa, y apeló diciendo que debía ser la menor categoría del salario del empleado, que es más bajo que otra categoría con el edificio de cuarta categoría. Que era lo que se venía tomando hasta ahora. Que es lo que se venía tomando hasta ahora. La Cámara le dio lugar a su apelación, por lo tanto su multa se redujo bastante. A partir de este fallo, el gobierno lo que hizo es... le hizo la consulta a la Procuración para ver qué opinaba de este fallo, lo cual que la Procuración emitió un dictamen diciendo que estaba de acuerdo, que está bien, o sea que a partir de ahí todas las multas se van a calcular en base a la categoría de encargado no permanente. Claro, porque esto va a sentar jurisprudencia a partir de este fallo, todos los demás van a partir de todas las multas se van a calcular. A ver si lo entiendo, ¿por qué se le hace algún juicio? ¿Por qué una administradora tiene que pagar alguna multa? ¿En general por algún incumplimiento, algún mal desempeño? Sí. Estamos hablando de las denuncias por incumplimiento a la ley 941. Estamos hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por esas multas, las sanciones iban de salarios, desde un salario hasta 100 del encargado, depende de la gravedad. Claro, ahora esas multas van a ser menores. Van a ser menores, pero no porque la multa es menor, sino porque se modificó la unidad de referencia con la que se aplicaba. A ver, yo que siempre soy mal pensado, en esto, ¿ganan las administradoras? ¿Quién pierde? Si es que pierde el gobierno en recaudar. Pierde el gobierno en recaudar. La verdad que sí, recaudará menos, pero
¿Y pierde la gente en que ahora te sale más barato Digamos equivocarte? que, ¿Te vas a cuidar sí, menos en el error? Sí, digamos que el administrador ante una multa va a pagar menos. Puede ser que pague menos, pero no, desde el gobierno, yo hablé con gente del gobierno que me dijeron que de todos modos, que como esta es la unidad de referencia, puede ser que ellos ellos tienen la libertad de aplicar de 1 a 100 salarios. Así Claro. que van a mantener más o menos el mismo monto de las multas. Perfecto. Bueno, esta es una de las novedades que hubo en la semana. Nosotros nos vamos a ir a nuestro primer corte. Quédense con nosotros. Manden consultas a través de las redes sociales, a través del WhatsApp. Creo que tenemos hoy audios. Manden videos. Muéstrennos, grafiquen qué problema tienen en su casa. Mancha, humedad. Si está el perro de al lado ladrando, grábenlo cuando les está ladrando, aunque les tire un talascón. Así podemos medir qué es lo que les está pasando y nuestros especialistas les van a ir respondiendo una a una las consultas que lleguen. En el próximo bloque tenemos a un especialista internacional, a Pepe Gutiérrez, con nosotros, así que quédense que hay mucho más reunión de consorcio. Matafuegos Lugano SRL es una empresa con más de 25 años de trayectoria en el mercado de la protección contra incendios, especializada en el mantenimiento y recarga de extintores certificados por normas IRAM, OPDS y la Agencia Gubernamental de Control. Matafuegos Lugano, la mejor opción para proteger su vida y la de sus seres queridos. Sistemas administrativos Sociedad Anónima, 35 años al servicio del administrador, expensas en 24 horas, sueldos y cargas sociales, envío automático de expensas por mail, libros obligatorios, gestión ante el Registro Público de Administradores, asesoramiento permanente. Seguimos aquí en reunión de consorcio. Acordate, mandanos todas tus consultas que nosotros vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Lo que no entre en el programa de hoy lo guardamos para la semana próxima y si no, durante la semana nuestros especialistas se toman el trabajo de ir respondiendo vía mail, vía WhatsApp, de la manera que puedan algunas de tus consultas. Y a veces, esto hago hincapié siempre, tal vez no respondemos la tuya, Carlos de Lugano, porque es muy parecida a la que nos mandó María de Villa Ballester y entonces contestando una entendemos que se ven reflejados todos los demás, porque muchas veces las consultas tienen que ver por un mismo tema y en algún caso es por una mascota que ladra o por un bebé que llora o por el loro que grita, pero más o menos a veces tratamos de unificar esas consultas para que todos se vean reflejados. Bueno, y tenemos aquí, lo prometido es deuda, con nosotros a Pepe Gutiérrez, que es un especialista, administrador de fincas, así le dicen a los consorcios en España, que está recorriendo el mundo dando charlas y ahora está en la Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Pepe? Muy bien, de maravilla. Muchísimas gracias por volver en este caso, a Argentina y poder disfrutar de lo que es de un lindo país y, por supuesto, de todos los argentinos. Muchísimas gracias. Cuéntenos a qué se debe puntualmente esta visita de ahora. Bueno, fui invitado por Gestionar para un curso que se hace, una conferencia que se hace esta tarde, justamente para eso, para saber cómo es la vida, comparar un poco de la vida, en este caso concreto en consorcio, en un país lejano en la distancia y próximo, yo creo, en la afinidad, como es España, y poder de alguna forma comparar y aprender mutuamente. Realmente el mundo es plano, como se ha dicho ya muchísimas veces, la vida en consorcio es exactamente igual. Yo he tenido la suerte de conocer profesionalmente los 5 continentes, la vida en consorcio, a través de mis colegas y compañeros profesionales, y al final llegas a la misma conclusión. Creo que los administradores de consorcio en realidad somos administradores de la gente es la que vive en los consorcios. Entonces, la felicidad que busca la gente es la que creo que como profesionales tenemos que preverles y proveerles en este caso concreto. Y bueno, se trata de eso esta tarde y mayoritariamente también de la parte tecnológica, gracias a Gestionar y en este caso a Octopus, pues vamos a tratar de darles una visión de qué es lo que ya denominan la 4ª revolución industrial.
Claro, muchos compañeros dicen, pero es que yo no fabrico nada, a mí no me va a afectar. Sí, sí, tú das servicios. A ver, ¿qué y sería? evidentemente, como das Aprovecho servicios, la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, el business intelligence, la realidad aumentada, eso viene, ha llegado y se queda. Con lo cual, aquel que no sea capaz de transformarse, evidentemente se extinguirá. Ahora, para estas cosas puntuales que tienen que ver con la tecnología, con el primer mundo, si se quiere, y uno dice, bueno, hoy en Argentina estamos lejos, tal vez, usted decía, recorro los 5 continentes y el mundo es plano, a todos nos pasa lo mismo. Digo, pero estamos muy lejos acá en Argentina de lo que está pasando. Yo creo que en en el mundo de tecnología. consorcios no hay ni primeros, ni segundos, ni terceros mundos. Es decir, el mundo de los consorcios, como hemos dicho, las viviendas, cada uno adapta en su país, en su idiosincrasia y en su realidad los medios que tiene a su disposición. La tecnología muchas veces tiene una barrera, que es la barrera económica. La barrera económica, desde que los chinos fabrican lo que fabrican y cómo lo fabrican, pues resulta que nos llega a todos los rincones del mundo a unos precios adquisitivos. Estamos hablando de un software y un hardware que estoy seguro que cualquiera de las tecnologías que hemos comentado, hoy en Argentina se están utilizando. Yo he visto, me he quedado sorprendido, la identificación de las placas de los coches. Sí. Eso es lo mismo que un reconocimiento facial. Es decir, a mí me gustaría que la gente que venga a una asamblea de un consorcio, saber quién es cada uno, poder felicitar, en este caso saludarle por su nombre, preguntarle por su esposa, saber cómo está su hijo, por algo que me ayuda a la tecnología. Es decir, nosotros tenemos que propiciar la felicidad de la gente. Y la felicidad de la gente se demuestra en este caso con la ayuda de la tecnología. Ahora, Pepe, yo lo escucho, está buenísimo, ahora abro el juego con mis compañeros también, pero me pongo del lado de la gente que está del otro lado y dice, no, me van a aumentar las expensas de nuevo. Ya si me hablan de traerme nueva tecnología, basta, no podemos pagar más. Tenemos que recordar y saber que si la crisis argentina económica, la última que tuvisteis, yo me atrevería a decir que es muy pequeña en comparación a la que hemos tenido nosotros. Es decir, nosotros hemos visto cómo nuestra profesión de administrador de consorcio en los últimos 7 años no solamente no nos ha permitido incrementar nuestros honorarios, sino nos hemos visto obligados a ser los gestores económicos en reducción de costos para los consorcios. Y hemos tenido que reducir todos los costos, con lo cual lo que yo estoy diciendo no es el incremento de las expensas, lo que estoy diciendo es el mantenimiento o la reducción de ellas gracias a la tecnología. Te pongo un ejemplo, es decir, cuando alguien llama a su administrador para preguntarle algo, tiene que haber una persona a la otra parte que le conteste y le tiene que contestar en un horario normal. Tú no puedes tener 24 horas. Un chatbot, que es hablar con una máquina, significa 24 horas, 365 días al año, dando un servicio y dejando a que el administrador y la gente que trabaje para él se dedique a lo que realmente se tiene que dedicar, a interactuar con el consorcista. Usted me dice que en plena crisis de España no solo no aumentaron los precios o las expensas, sino que bajaron. Usted logra hacer eso acá y lo nombramos presidente. A ver, era no solamente el mío, es decir, somos 15.500 administradores colegiados, en este caso pertenecemos a una corporación de derecho público, que hemos visto y sufrido la crisis y, como sabrás, el 80% de la población española vive en consorcios. Con lo cual, cuando veían que muchos de ellos perdían sus viviendas por no poder pagar la hipoteca, no podían pagar, en este caso, el auto, sí. La única forma de sostener las expensas de sus consorcios es bajando los gastos. Ten en cuenta que en España una morosidad normal es un 5%. Estábamos hablando de un 20-25%. ¿Cómo se soporta eso? La única forma... algún ejemplo así de lo que haya pasado? Te diría que las compañías de seguros, no quisiera referirme a un rubro en concreto porque fue generalizado, las compañías de seguros bajaron lo que son las primas un 50%. 50%. Pero las compañías de elevadores lo mismo. Para quienes nos están viendo hoy, que la verdad uno de los reclamos siempre es el tema de las expensas, y cuando acá tenemos contratista que siempre nos dice hay que mantener el edificio, inviertan en mantener, y tiene razón, pero del otro lado le decimos, pará, esa inversión nos sale un dinero que hoy no llegamos a pagar. Digo, a ver, ¿cómo? No sé si lo tiene estudiado el tema argentino hoy, pero cuando recibimos las expensas, ¿qué podríamos bajar de esos gastos? Ese tema me lo pregunta a mí el consorcista. Me dice, no es que me dice, me exige... Tengo que bajar las expensas. Y cuando digo bajar las expensas, bajo ninguna condición estoy tratando o proponiendo la bajada, en este caso concreto, del mantenimiento de los edificios. Claro. Hago un paréntesis en cuanto a que en España, en el año 2013, en plena crisis,
gracias en este caso a la intervención de los colegios de arquitectos, los colegios técnicos, modificaron la ley de propiedad horizontal española para propiciar que todo lo que fuera mantenimiento no precisara de un acuerdo del consorcio. Era el presidente que tenía la obligación de hacerlo. Claro, eso es una contrasentido diciendo, si quiero bajar y al mismo tiempo tengo la obligación de hacerlo, ¿cómo lo hago? El propio mantenimiento del edificio, excepto una reparación muy grande, evidentemente no es un porcentaje muy grande de los propios gastos. Pongo un ejemplo. ¿Cómo se puede consumir menos agua? No estoy diciendo que el precio del agua baje, porque no ha bajado. Lo que estoy diciendo es que existen sistemas por los cuales tú puedes consumir mucha menos agua. Puedes reutilizar el agua. Todo eso hemos tenido que ir probándolo, no inventándolo, sino copiándolo. En iluminación, no queda ni una solo consorcio en España que no haya invertido en los últimos años en cambiar su iluminación a LED, en apagados automáticos de las luces de los ascensores. Es decir, las luces de los ascensores en España estaban 24 horas encendidas, 365 días. Ya no queda ninguno que no esté apagado y cuando te aproximas se encienda. Es decir, esas reducciones de consumos son los que al final propician que los gastos no se disparen. Claro, no, hola Pepe. Hola Javi. Bienvenido. Muchas gracias. Le hago dos consultitas tengo. Primero con respecto a la tecnología, ¿no? Yo sé que allá lo estuvimos hablando, ¿no? Con el código QR del teléfono se abren las cerraduras, la puerta de entrada al edificio, por ejemplo. Correcto. ¿Qué otro tipo de Bueno, lo que vamos a ver esta tarde-noche es, efectivamente, empezamos con el QR porque el QR es una tecnología no solamente muy barata, podríamos decir que hasta gratis, porque al fin y al cabo se trata, todo el mundo hoy vamos ya con un celular en la mano. Con lo cual, lo que estamos propiciando es que cualquier acción en un consorcio sea comandado por el celular. Por ejemplo, con ese QR, lo que estamos haciendo es que cuando una persona llega al consorcio, una persona que viene a reparar la antena, ya no solamente el propietario, el señor que va a reparar la antena, que lleva a lo mejor un año sin ir, no recuerda dónde está la llave, dónde está la antena, dónde está el amplificador, lee el QR y tiene un vídeo que le va enseñando exactamente cómo llegar hasta allí. Eso no es dinero, es tiempo. Hay que grabar el vídeo, hay que poner el QR y darle un enlace. El propietario, en este caso concreto, nosotros tenemos un consorcio muy grande donde el acceso a la pileta, a la piscina, lo hemos hecho con acceso con QR, donde la persona que está en la entrada le lee, ve la cara, ve si no debe o no debe las expensas, porque esa es otra cosa también importante, entra y sabemos sobre todo cuánta gente hay. Y volvemos al tema de la reducción de gastos. ¿Y qué se produce con eso? Si yo sé que la media cada día son 100 personas, los fines de semana son 200 y en julio y agosto 300, la predicción del consumo de cloro va en función de la gente que va. Claro. Es decir, el administrador tiene que ser predictivo y pasar de una administración de consorcios reactiva a una administración de consorcios proactiva, que es un poco lo que se está generando. Claro, bueno, y con respecto a la otra consulta es esta. Le dan la libertad al administrador, por una cuestión de reducción de gastos, a que los temas de mantenimiento los resuelva sin intervención de los propietarios. ¿Le tienen confianza a los administradores en general para esto? A ver, yo soy de los que pienso que en un consorcio, cuando no tengo la confianza de mis clientes, me voy. Porque lo que yo no puedo estar es luchando mi tiempo, mis esfuerzos, en tratar de demostrar todo el tiempo que soy una persona digna de confianza. Claro. Sí que es verdad que la confianza tarda en ganarse y se pierde momentáneamente en el momento que ocurra algo. Mientras tienes la confianza de tu cliente, al fin y al cabo, el que tiene la decisión en España de la contratación no es el administrador, es el presidente del consorcio, que es el que por ley representa los derechos de los consorcistas. Pero el presidente, a su vez, cuando está en manos de un buen profesional, delega en él efectivamente ese tipo de actuaciones porque sabe que no le va a engañar y lo que va a tener que hacer es reducir los costos sin reducir la calidad, que creo que es importante. Claro, ahora entiendo la pregunta de Gaby para dónde iba, porque acá hace poco alguno de los invitados que hemos tenido nos decía que el 95% de los administradores no tendrían que estar. O sea, un porcentaje muy alto como diciendo que no cumplen, y la verdad que los reclamos que nos llegan de la gente, del vecino común en general, tiene que ver con sospechas con respecto a sus administradores, con la forma en que los precios que llegan y lo poco claro que son al explicarlos. Pues yo en mi profesión te diría que no solamente no admitiría, sino perseguiría y haría pagar a todo aquel que no sea digno de confianza, porque efectivamente existen pruebas como para demostrar que vive no de sus honorarios sino de otras cosas. Nosotros tuvimos una historia en nuestra propia profesión en España muy parecida,
que por suerte creo que nos hemos ganado, porque esto pasa todo, históricamente tienes una reputación y después las nuevas generaciones son las que son valedoras de otro tipo de reputación. Nosotros hemos pasado por eso y gracias a Dios hoy tenemos una situación distinta porque le hemos demostrado a la sociedad que los profesionales de los consorcios de la administración primero son profesionales porque se han formado, claro. Después se han informado y tercero, lo más importante es que son honestos. Sin esas tres características yo entiendo que la gente no se fíe, pero creo que tiene que buscar, y estoy seguro que en Argentina, en Buenos Aires, hay muchos administradores honestos, y empiezo por ahí, profesionales y bien formados en este caso. Pepe, ¿cuáles son los problemas más comunes que hay en España? A ver, si yo le cuento acá, los reclamos que nos llegan tienen que ver, bueno, con el tema de las expensas básicamente, con los morosos, porque ¿qué nos pasa? Mucha gente entró a un edificio teniendo una condición laboral y social que le fue cambiando para bien o para mal, en general para mal con el correr del tiempo, entonces empieza a deber o no van de la mano. El otro día alguien nos decía, nosotros queremos mantener la piscina y hay 8 unidades que la quieren sacar, pero yo entré a un edificio con piscina y ahora, ¿qué pasa con esto? Digo, en España, ¿por dónde van los reclamos? Te cuento, te voy a dar una visión, si quieres, no solamente parcial de España, sino global, porque yo en mi caso doy clases también en Estados Unidos, tengo la titulación en Estados Unidos de administrador y tengo oficina en Lima, Perú. Y resulta que al final, cuando comentas con otros compañeros, los consorcios tienen solo 3 tipos de problemas y no hay más: arquitectónicos, económicos y sociales. En un momento de crisis lo que predomina es la parte económica, con lo cual los conflictos que se generan sociales muchas veces son producto de una falta de economía. Claro, si encima no tengo dinero, muy difícilmente voy a resolver los problemas arquitectónicos. Con lo cual, cuando estamos en crisis o tenemos un problema económico, el problema principal es la economía, que es la primera que hay que resolver, y por eso contaba antes lo de la reducción de los costos. El segundo problema, que es arquitectónico, es un problema que se genera, en la vida de los consorcios tienen ciclos de 10 años, donde el edificio nuevo tiene muchos problemas porque al ser terminado sus defectos, claro, su puesta en marcha, después pasan 7 o 8 años que son muy felices, la gente vive, pero las cosas empiezan a hacerse viejas, hay que empezar a renovarlas, el mantenimiento preventivo y correctivo, y otra vez empiezan los problemas. Y el que es irresoluble son los conflictos, la parte de problemas sociales. Con lo cual, en una etapa con dinero y sin que sea la etapa inicial, el problema que queda final es el problema del conflicto, el problema social. Y ese es el que en nuestra profesión, yo te diría que nos absorbe 50, 60 y 70% de nuestro tiempo, porque el otro, al fin y al cabo... Bueno, de eso vamos a estar hablando ahora, nos vamos a un corte rapidito y a ver, voy a cambiar la estructura del programa, si me permite, Pepe, y se puede quedar un ratito más. Por supuesto. No tenemos a Judith, que es quien representa a los administradores para responder alguna de las consultas. Entiendo que en alguna ley o en alguna cosa puede ser diferente, pero si se queda con nosotros, ¿les parece, chicos? Y vamos contestando las consultas que nos van mandando ustedes a lo largo del programa, bueno, esta vez en forma internacional. Así que quédense que ya venimos con más reunión de consorcio. Seguimos aquí en Reunión de Consorcio, un programa bárbaro tenemos en el día de hoy. Tenemos que mandarles saludos a los encargados, que el 2 de octubre estuvieron festejando su día, así que un saludo para todos. Algunas de las consultas que nos llegaban nos decían, y no se olviden de saludarnos, así que aquí va el saludo. Bueno, y vamos a empezar entonces a responder algunas de las inquietudes de ustedes. Hola, soy del edificio de Corrientes 2063 en la Ciudad de Buenos Aires. Hago una pregunta. Aquí el administrador no abrió una cuenta bancaria para pagar las expensas. Las cobran los encargados. Eso nos parece muy mal. ¿Qué podemos hacer? Me llamo Carmen, el barrio es 11, el edificio está entre Ayacucho y Junín. Bueno, voy a responder yo. No, en cuanto a, ya que estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 941 lo que dice es que el administrador debe abrir una cuenta bancaria en nombre del consorcio, salvo que la asamblea disponga lo contrario. Así que debe tener una cuenta bancaria. En cuanto
si el encargado cobra la expensa, la verdad no es obligación del encargado cobrar la expensa. Lo puede hacer por una cuestión de voluntad propia, pero no es obligación del encargado cobrar las expensas. ¿En España podría pasar algo así? No se debe cobrar en efectivo porque la cuenta bancaria siempre tiene trazabilidad, sabes quién ha pagado, cuándo ha pagado, cómo se ha pagado. El dinero efectivo, en España tenemos muchas limitaciones legales, pero es que además no existe esa práctica porque entiendes que no es transparente y entiendes que lo que hay que hacer, como bien comentaba Gaby, es abrir la cuenta, que en este caso incluso la ley lo propicia, y que pase todo por la cuenta. Cualquier persona podrá en un momento determinado auditar lo que ha entrado y la salida. En un dinero efectivo no se puede. Claro. Entonces, Carmen, anda a ver a tu administrador, decirle, Pepe nos dijo en el programa Reunión de Consorcio que usted Generalmente tiene que abrir una cuenta, así que no puede fallar. Buenas, ¿es cierto que en el último piso de un edificio pueden hacerse modificaciones que den a la calle? Gracias, Florencia de San Isidro. Sí, bueno, Florencia, no importa si da a la calle o no da a la calle, o sea, cualquier modificación, si es de superficie, primero tiene que estar en correspondencia al código de edificación de la ciudad. No sé si será acá de la ciudad de Buenos Aires o de otra ciudad. Y segundo, en primera instancia, para iniciar cualquier tipo de modificación hay que tener el consentimiento de los copropietarios. En España lo que nos ocurre con esta misma situación es que la gente no recuerda, no sabe, no quiere reconocer que los edificios pueden tener hasta 5 fachadas. La quinta es la de arriba. Es decir, el hecho de que no se tenga, no se vea, no quiere decir que no sea una fachada, al fin y al cabo. Y de hecho la tecnología nos ayuda con los drones justamente a ver esas situaciones que alguien se aprovecha haciendo algo que por estar más alto se cree que no la va a ver bien. Hoy ya el gran hermano ve todo lo que ocurre en todos los sitios. Claro. A ver, nos pregunta Estela de La Plata, bueno, una situación sensible entre quienes habitamos un edificio en La Plata es esto, que los propietarios con departamentos con cochera, por no perder de alquilar esas cocheras, se le alquilan a gente que no es del edificio, gente que nadie conoce, que no se involucran en la seguridad del edificio. De hecho, el portón estuvo en arreglo por haberse roto el brazo por el mal uso, estuvo prácticamente un mes, totalmente abierto de noche y de día. El administrador alega que el reglamento no contempla que no se puede alquilar las cocheras a personas ajenas al edificio. Entonces, bueno, Estela nos dice qué hacemos porque la verdad que es una preocupación. Sí, bueno, Estela, ahí se abre el juego en dos partes. O sea, una en la parte de mantenimiento, porque estás diciendo que se ha roto el brazo de empuje. Bueno, por el mal uso, decías. Por un mal uso, no importa, eso ya entra por gasto consorcial. Y sería importante también, como incluso nos comentó hoy Pepe, la incorporación de nuevas tecnologías como para el acceso y la identificación de las personas para su uso. Y en parte a lo que sería el alquiler, no sé, te pregunto a vos. En realidad, aparte del mantenimiento, la inseguridad, ¿no? Porque hay gente externa al edificio. La verdad que si el reglamento no dice que está prohibido alquilarse la gente externa, se puede hacer. Claro. Yo le sugeriría que lo traten en la asamblea, que hable con el administrador y que incorporen en el orden del día, en la próxima asamblea ordinaria, este tema para ponerse de acuerdo todos los vecinos, por una cuestión de inseguridad también. Claro, lo que pasa es que acá se me ocurre que va a haber gente con cochera y gente que no tiene cochera. Claro. Entonces, el que tiene cochera dice, primero está en el reglamento y segundo es un mango extra que me hago, que voy a dejar de alquilarlo. Yo lo compré así en estas condiciones y a veces tal vez no tienen el auto o les sale más barato dejar el auto en otro lado y alquilarlo, y con lo que ganan de ese alquiler, la verdad que les importa menos que al que no tiene cochera el segundo tema, que es el de la seguridad. Sí, lógico. Son temas particulares a veces de cada edificio que mucha respuesta no se le puede dar. Lo tienen que resolver en el edificio. ¿En España, Pepe, qué pasa? Nosotros tenemos el problema es mucho más grave en nuestro caso, porque ya no son las cocheras, es las viviendas vacacionales. Es decir, el gran problema de Airbnb y todo el resto de alquileres por temporadas, por semanas, hacen que tanto las ciudades turísticas, por ejemplo, Barcelona es el segundo mercado más grande de Airbnb en el mundo en alquiler vacacional, después de Nueva York. Entonces resulta que eso es un problema muy, muy grande a la hora de que en un edificio de consorcio que hayan 3 viviendas vacacionales significa que cada semana están cambiando. No está resuelto en la ley, hay ciertas limitaciones, en este caso autonómicos, pero lo que se está intentando ahora es que se propiciara a nuestros políticos que cambien la ley, porque no puede convivir, por un tema de seguridad, un edificio que estaba pensado para gente permanente convertirse en un pseudo hotel, que al fin y al cabo es un problema parecido de seguridad que las plazas de aparcamiento. ¿Y el tema del estacionamiento también está complicado en la calle? Muy complicado, porque arquitectónicamente en España exigen solamente una plaza por
vivienda, cuando todos sabemos que como mínimo en las casas hay 2. Claro. Todo eso genera, primero, que hay gente que aparca en los lugares donde son lugares de paso, con la limitación de cómo lo sacas. Después hay gente que ya está tratando de comprar autos más pequeñitos para meter 2 autos en el espacio de uno, y efectivamente gente que arrienda en otros lugares que no es el de su vivienda. Sí. El problema sobre todo los brasileños dicen, los 3 problemas de los edificios son las crianzas, los carros en este caso concreto, y lo que es la seguridad. Lo que es el auto es un problema muy serio a la hora de... En cualquier momento acá, si seguimos así, va a salir más cara la cochera que el departamento. Sí, en España también está pasando lo mismo. Está bien, veo que es parecido. Los felicito por el programa, nos dice Estela Stephanie. En mi patio vienen muchas ramas de una palmera de un vecino. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Existe alguna norma que deben dejar una distancia con la medianera? Sí, hay una norma. El Código Civil establece que tiene que haber, no lo recuerdo exactamente, si son 3 metros, pero tiene que haber, desde donde se planta el árbol hasta medianera, tiene que haber una distancia. Pero igual, cualquier árbol supera los 3 metros la copa. Sí, por supuesto. No obstante eso, lo que yo le sugeriría a Estela que pueda hacer es pedir la mediación comunitaria del Gobierno de la Ciudad, que es gratuita, y para solucionar el conflicto, hablarlo con el vecino. No hay mucho más por esto, pero las mediaciones son gratuitas, interviene un mediador que facilita la comunicación y pueden llegar a lograr algún acuerdo pacífico entre las partes. Bueno, y seguimos con este juego. ¿Qué pasaría en España con la palmera? ¿Tienen mediaciones gratuitas también? Sí. Tenemos exactamente la misma situación. Yo conozco no un caso de una palmera, sino justamente con un amigo que es juez, me contó que el pleito que tuvo más simpático era 2 viviendas apareadas que se quejaban que el de al lado roncaba. Bueno. Pero lo que roncaba era el perro, no era el señor. Con lo cual me contaba de la dificultad que iba a encontrarse de traer de testigo, en este caso al perro, para preguntarle a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Es un problema de un conflicto donde efectivamente con la mediación se tiene que solucionar, porque el ir a un juicio muchas veces ya existe un vencedor y un perdedor, que no es bueno. A ver, seguimos con las preguntas. Omar de Sáenz Peña, en este caso, ¿qué responsabilidad le compete al Consejo de Administración si la administradora nos estafó con más de 200.000 pesos por no haber controlado? Pregunta, no controló el Consejo de Administración a la administradora, entiendo. Le vamos a hacer la denuncia penal porque se fue sin entregar papeles y dinero. Antes de responder, le voy a dar... Pues, a ver, cuando yo hablaba de la reputación antes, justamente me refería, en todas las profesiones, en todo el mundo, siempre existen ovejas negras. Lo que tiene que haber son los mecanismos de garantías, en este caso concreto, para el usuario. Nosotros, el hecho de ser administrador colegiado significa la tenencia de un seguro de responsabilidad civil, y en este caso concreto un seguro que cubre ese tipo de situaciones. A su vez, nosotros contratamos nuestro propio seguro porque entendemos que ese tipo de situaciones son muy malas para la profesión. Claro. Porque evidentemente si esa situación después viniera diciendo y la asociación tal nos ha restituido el dinero y lo ha garantizado, eso significaría una garantía para la gente. Pero al que alguien se marche, en este caso cuando en España pasa algo así, que también ocurre, aparte que se restituya, automáticamente todos los consorcistas de alrededor toman la precaución de ver qué ocurre en mi casa, está todo el dinero, no está... Y vuelvo al tema de la cuenta bancaria, es tan fácil como trazar y ver que está todo claro. Y en este caso, que sería el caso ¿no? El Consejo de Propietarios, como en el caso de este administrador, el seguro cubriría, pero el presidente de la comunidad o Consejo de Propietarios ¿es responsable por no haber controlado? Depende si tuviera o no tuviera disposición en la cuenta bancaria. Sí, por ejemplo, antes hablamos de la apertura de una cuenta bancaria, ¿no? Lo que no hemos hablado es quién tiene disposición en la cuenta bancaria. Normalmente en España la disposición suele ser mancomunada del presidente y el administrador, con lo cual ya reduces a un 50% el riesgo, porque salvo que haya una connivencia entre ambos, el control es mutuo en este caso concreto. Bueno, en nuestro caso, el Código Civil se modificó en el año 2015 y ahora el Consejo de Propietarios es un órgano de fiscalización y control. Por lo tanto, tiene responsabilidad. Si al administrador lo van a demandar penalmente, yo le diría que consulte con su abogado, porque sí, no sería penal en este caso, sino sería civil. Sí, pero claro, sí el Consejo de Propietarios tiene su responsabilidad. Acá hay una consulta que está muy interesante. Nos dice Soledad Bolomo. A ver, estoy por escriturar un departamento. Viendo las expensas, hay una unidad que debe alrededor de 200.000 pesos, con una expensa promedio de 2.000. Evidentemente debe hace mucho más de 3 meses.
¿Cómo sé que no estoy comprando un problemón? Dice, claro, ella está por comprar y ve lo que se debe en el edificio y le llama la atención que haya unidades que deban tanto dinero. Por otro lado, ¿cómo hago para saber si el administrador no tiene deudas? Ejemplo, si dice que paga cargas sociales y no es así. Y por último, ¿es legal que cobren mensualmente 2.000 pesos por gastos bancarios? Nos pregunta Soledad. Bueno, Soledad, las deudas de expensas son de la propiedad. No es que el propietario le va a vender la propiedad y debía expensas y se lleva la deuda, no es de la persona, es de la propiedad. Por lo tanto, te aconsejo que tomes los recaudos necesarios al momento de adquirir la propiedad. Claro, pero ella tiene dudas porque ve que no funciona como tendría que funcionar, claro, si bueno, se permite que una unidad llegue. En ese caso, cuando el escribano va a pedir un libre deuda y le retendrá al propietario si debía expensas, a eso me refiero. Eso por un lado. Por el otro lado, también podrías pedirle, claro, ella no tiene acceso a la información, porque ella no es propietaria todavía, quiere adquirir la propiedad. Así que un poco, bueno, se va a jugar a ver, convivir en propiedad horizontal es un poco eso. Uno, es como vos dijiste en uno de los programas, es una decisión de vida. Sí. Entonces, bueno, puede ser que esté todo perfecto y después cuando se comienza a vivir en un edificio hay surgen problemas. Pero bueno, en este caso en particular, sí le puede pedir al vendedor por lo menos las 3 últimas liquidaciones de expensas. Ahí va a corroborar la cuenta bancaria, por ejemplo, va a corroborar si está el gasto de los pagos de las cargas sociales, que también se puede consultar hoy de manera online. Es un poco excesivo el gasto bancario, pero según la ley, el administrador debe detallar los movimientos bancarios en la liquidación de expensas. Así que pedir al vendedor que te muestre por lo menos las 3 últimas liquidaciones de expensas y el reglamento de propiedad, por supuesto, para ver con qué también se puede encontrar. Totalmente de acuerdo, porque además yo comparto un poco que no solamente es una decisión de vida, sino hay un compañero que me dijo, tú en la vida te buscas los amigos, los vecinos no. Claro. Con lo cual, Entonces, como la línea que hemos hablado antes, yo preferiría comprar un apartamento que tenga 100.000 pesos de deuda que después se resuelva a comprar un apartamento donde no sé que en el 5.º piso es un señor que está loco y eso me lo voy a encontrar después de convivir. Tenemos una limitación en España muy grande que es la ley de protección de datos. Como bien has dicho, David, es decir, es imposible facilitarle un dato a alguien que no tiene la consideración de consorcista, sea de cualquier tipo, con lo cual el señor podrá ir, observar, mirar, preguntar, pero la realidad física de vivir no la va a tener hasta que no conviva en el edificio. Claro. Bueno, que podemos hacer reunión de consorcio en España tranquilamente. Veo que los problemas van de la mano. Iguales. Pueden vernos por internet también. Exacto. En España seguramente. Esta viene por audio. Ahora vamos a escuchar lo que nos dice Jorge. Me llamo Leticia, vivo en el barrio de Barracas, en un edificio de propiedad horizontal, y la verdad que tenemos un administrador el cual incurre en muchas contravenciones y, maneja muy mal el tema de los gastos. De hecho, por ejemplo, yo soy técnico en higiene y seguridad y acá el administrador, entre otras cosas, ha cobrado un simulacro de evacuación que nunca se efectuó. Y otros gastos también adicionales con los cuales muchos de los consorcistas no estamos de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Quisimos desafectarlo del consorcio, pero hay gente la cual antes estaba en desacuerdo con él y ahora se alió con otros consorcistas que están a favor de él. Por ende se armó un bloque en contra de él y un bloque a favor de él. Y aparentemente el bloque a favor de él es mayoritario, es mayor que el que está en contra de él. Por favor, quería que me orienten sobre cómo podemos hacer y recordarme de qué manera se puede desafectar un administrador fraudulento y poco idóneo. Muchas gracias. Gracias a Leticia, nos manda el audio. Mala mía, Jorge era quien contestaba, no quien preguntaba. Sí, realidad, tenía Jorge acá y me mandé, dije Jorge sin haber escuchado el audio. En realidad creo que lo vamos a tener que contestar entre todos. O sea, primero, es vivir en un, como venimos sosteniendo, vivir en un edificio es una decisión de vida. Uno va a vivir hasta con sus problemas que tiene el edificio. El tema de que si se hizo o no se hizo la prueba o simulacro de evacuación es muy difícil de comprobar, claro, salvo que los mismos propietarios digan que no se hizo. Pero si hay un grupo de propietarios que se... no, dice que hay un grupo de propietarios claro, que, está que son mayoría incluso. Que son mayoría, que están con el administrador y lo sostienen. Yo creo que es muy difícil removerlo y muy difícil demostrarle que si se hizo o no se hizo. Claro. Claro, Leticia, mira, si pudieras probar que él puso gastos en la liquidación que después
trabajos que no se hicieron, como en este caso, bueno, el simulacro de evacuación, si pudieras probarlo, sí, tenés herramientas, incluso hasta pueden no aprobarle la rendición de cuentas en la Asamblea Ordinaria. Pero es como dice Jorge, es muy difícil de probar. Y si encima hay una mayoría que no lo quiere, que lo quiere y lo convalida, claro. No, ahí, Leticia, tenés un trabajo dentro del consorcio con tus vecinos. Ahí está. Nos vamos al último corte rapidito, ya venimos con más reunión de consorcio y si se anima Pepe nos va a contar la anécdota del loro, creo que fue en Barranquilla, no sé dónde con el periodismo, así que ya venimos. Matafuegos Lugano SRL es una empresa con más de 25 años de trayectoria en el mercado de la protección contra incendios, especializada en el mantenimiento y recarga de extintores certificados por normas IRAM, OPDS y la Agencia Gubernamental de Control. Matafuegos Lugano, la mejor opción para proteger su vida y la de sus seres queridos. Sistemas administrativos Sociedad Anónima, 35 años al servicio del administrador, expensas en 24 horas, sueldos y cargas sociales, envío automático de expensas por mail, libros obligatorios, gestión ante el Registro Público de Administradores, asesoramiento permanente. Ahí está, último bloque y me decían por acá, agradecerle a la gente de Gestionar, porque bueno, gracias a ellos Pepe Gutiérrez puede estar hoy con nosotros durante todo el programa, la verdad que es un lujo para nosotros tenerlo y teníamos preguntas también de ustedes. Si me permiten, la primera, que lo hablábamos recién en el corte, tiene que ver con las expensas en España. ¿Cómo es el tema de las expensas? ¿Es también por porcentaje? Acá sí. Es el gran lío, las expensas. A ver, la ley de propiedad horizontal determina taxativamente que es la aplicación de los porcentajes establecidos en el título constitutivo, salvo acuerdo expreso en otro sentido. Es decir, un edificio puede haber en un momento determinado regulado que sean por igual, que es totalmente válido, con las mayorías necesarias en cada uno de los casos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Esas expensas que se calculan en función... la norma más fácil que hacen en este caso los escribanos es que lo hacen porcentualmente por los metros. Claro, eso no es lo que dice la ley. La ley dice en función del uso de los elementos que se presuma. A mí me encanta mucho el sistema italiano, que es una cuota donde el señor del primero no paga por el elevador lo mismo que el señor del séptimo, y por la calefacción no paga lo mismo el que está al norte que el que está al sur. Es un poco más complicado, pero es mucho más justo. En este caso concreto, nosotros es una aplicación del porcentaje que se supone que el propietario único, ¿quién es el propietario único? El promotor del edificio fue el que lo calculó y tú lo aceptaste cuando en este caso concreto compras. ¿Cómo se pagan después? En la gran mayoría de casos en España se pagan por un presupuesto anual que lo divides con pagos de provisionamiento trimestralmente. Históricamente hay ciertas zonas de España, como la parte de Cataluña, la parte de Valencia, otras partes, que lo hacen por liquidación mensual real de gasto. Es decir, la gente ha puesto una plata que es la que ha servido para mantener y al cabo del mes hemos gastado tanto, te liquido en función de lo que te ha gastado. Eso supone unos grandes desquebrantos económicos porque en lugares donde hay calefacción, el gasto en la época de calefacción es brutal. En mi caso, por suerte, no hay calefacción, pero en la época de verano, con las piscinas, con el salvavidas, con toda la gente, nos pasa exactamente igual. Claro. Y en esos casos, bueno, así se liquidan las expensas acá en Argentina. En esos casos están los gastos, se manda el cobro, esos gastos se Correcto. dividen. ¿Qué pasa con el que no paga? Por el que no paga, una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad, y me explico. La teoría es que tú podrías, en ese momento determinado que no ha pagado, convocar una asamblea, aprobar en este caso concreto los saldos, iniciar un procedimiento monitorio que no tiene mínimo y se supone que es muy inmediato, teóricamente tendría que ser 20 días, pero claro, ni los juzgados están lo suficientemente faltos de trabajo como para que sean 20 días y sobre todo teniendo en cuenta que España, por su condición turística, tenemos muchísimos propietarios que viven en otros países donde complica muchísimo la notificación, el pago. Claro. ¿Y a partir de cuánto tiempo pasa a ser moroso? El moroso podría ser en el momento que la fecha que tú has dicho de vencimiento de pago no se cumpla. Yo, por ejemplo, creo que en los acuerdos hay que establecer la fecha que se emite y la fecha límite de pago, porque si alguien dice que se pague trimestralmente y tú no dices hasta cuándo, hay gente que lo paga un día antes de terminar el trimestre. Claro, ¿cómo pagas tú las expensas de los 2 meses anteriores? Por lo tanto, si yo digo el trimestre de octubre, por ejemplo, que acabamos de emitir, nosotros siempre acordamos que sean los primeros 15 días del trimestre. El día 16 el señor ya está en mora.
Esta mora significa podría iniciar el procedimiento de reclamación a partir de la Junta, que podría convocarla el mismo día 17. Jorge, tenías... Sí, quería preguntar a Pepe, un poco para situarlo en un parangón con la Argentina, ¿cómo y en su experiencia? Acá estamos pasando un momento de crisis, bueno, ya muchas décadas de crisis, pero bueno, el problema mayor que se tiene en los consorcios es el nivel de recaudación, el destino de la recaudación, que se lo come prácticamente el mantenimiento del encargado, y el poco resto que queda como para hacer el mantenimiento o cualquier tipo de obras. También hay edificios que tienen, por su resolución y por su poder adquisitivo, la posibilidad de recaudar, de pagar, pero hay muchísimos tantos edificios, me imagino que en España también pasará lo mismo, donde son pocas unidades, de no muchos recursos, y en su experiencia, ¿cómo vio ese tema, esa ecuación de destinar un porcentaje como para mantener el mantenimiento propiamente dicho del edificio? Estamos hablando de época de crisis, porque en época de los trabajos preventivos. Claro, principalmente los trabajos preventivos. Yo creo que el mejor ejemplo que podríamos hablar del tema de encargados, aparte de lo que es en España, es el caso de Japón. Japón, con edificios en el centro de Tokio, por ejemplo, que no son muy grandes, han suprimido prácticamente la función del encargado, porque es que no lo pueden soportar. No es un tema de que si gano más, gano menos. Es decir, lo que no puede un gasto en concreto es superar más del 50 al 60% del total del presupuesto. Sé que muchas personas dirán, es que es inhumano eliminar un puesto de trabajo. Es que la tecnología... Saludar a los encargados por su día. No, pero yo lo que le digo a los encargados... No le digo, no estoy diciendo la eliminación del encargado como tal, estoy diciendo, en este caso concreto, tienen que reconvertirse. Es decir, el encargado, en este caso concreto en Japón, se está convirtiendo en otra cosa, porque el puesto de encargado para un edificio de 20 unidades es insostenible económicamente. Sí. En cualquier economía, ganes más, ganes menos en función de lo que hay. La tecnología lo que lleva es que los seres humanos nos tenemos que reconvertir en otro tipo de trabajo, y lo que tenemos que pensar es que si mi trabajo, os pongo un ejemplo, ahora mismo con la inteligencia artificial, los contables, la gente que lleva contabilidad, dentro de unos años no existirá. Ahora es el momento de que piensen qué van a hacer, claro. Porque si siguen llevando contabilidad, cuando la inteligencia artificial haga su trabajo, él no se va a quedar sin trabajo, tiene que reconvertirse en este caso. Pepe, cuando abrimos la charla usted nos hablaba de la tecnología, de cómo se manejan, y hace poco fue tema de debate aquí en el programa, es que un lanzamiento del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre asambleas online, consorcios participativos. Y en general lo que nos pasa, que debe pasar en otros lugares también, es a las asambleas de un edificio concurre la gente más grande. En general la gente joven no tiene tiempo, no dan los horarios, está trabajando. En el tema de Internet se da todo lo contrario. La gente grande prácticamente no sabe usarlo, no tiene acceso, no quiere aprender a esta altura, y son los jóvenes quienes podrían tener acceso en cualquier momento del día, desde cualquier lugar, sin necesidad de estar en el edificio. ¿Cómo lo ve eso? A ver, no sé si tuvo esa experiencia en España. Yo creo que, de lo poco que conozco de la legislación argentina, al igual que la española, que no lo establece, existe una posibilidad. Yo la utilizo y os voy a contar en qué consiste. Vamos a situarnos en Buenos Aires, y esta tarde hay una asamblea. La asamblea, normalmente el administrador, cuando manda la convocatoria, a la parte de abajo hay una autorización, un poder para que pueda... Imagínate que Gaby es vecina mía, amiga, y yo no puedo venir esta tarde. ¿Qué es lo que hago? Le mando, en este caso, la autorización a Gaby. Gaby va a asistir a la asamblea en su nombre y en el mío, pero mi administrador me va, en este caso concreto, a hacer en streaming lo que es la asamblea. Es decir, la va a poner, la voy a ver, y yo desde mi puesto de trabajo voy a estar viendo. Y le voy a estar diciendo a Gaby, Gaby, vota sí, Gaby, vota no. ¿Es una asamblea online? Sí. ¿Es una modificación, en este caso, del derecho? No. Porque la única diferencia es que Gaby, que tiene mi autorización, en un momento no sabrá si yo hubiera votado que sí o que no, porque es bajo su criterio. Claro. Si yo estoy asistiendo, y ten en cuenta que en nuestros casos ya no es que no puedo venir aquí, es que estoy en Finlandia o en Francia o en Inglaterra. Claro. Esa gente está muy feliz de poder asistir online a una asamblea sin que la ley, en este caso, o lo permita o lo requiera, porque al fin lo que estoy dándole es una participación en la propia asamblea a través de una persona que es la que me está representando. Nos quedan los últimos 2 minutitos.
despedimos, salvo que tengan alguna pregunta así muy puntual, me gustaría que nos cuente la anécdota de bueno. lo que le pasó. Pues, digo, porque pasa en todos lados pues sí, algo te parecido cuento. y a todos. En una situación muy parecida a la de hoy, que fui a Bogotá, en este caso concreto, a hacer una conferencia, la asociación, en este caso no era una empresa, la asociación que me llevó, me dice, Pepe, que van a venir a hacerte una entrevista a la televisión, los periódicos, la radio. Y digo, pero a ver, no soy nadie conocido, no sé de dónde viene el interés. Dice, mira, y me enseñaron todas las noticias que el día anterior la contralora del país, debe ser algo, en nuestro caso, como la persona que controla todo el dinero, la auditora de la nación, su consorcio la había denunciado porque su loro estaba molestando a todo el consorcio. Entonces, claro, querían saber qué hubiera ocurrido en España exactamente con la misma situación. Eso nos lleva a pensar que los problemas se repiten exactamente los mismos en todo el mundo. Lo que tenemos que ser, yo creo, es lo suficientemente sensatos de tratar de procurar buscar soluciones con la mediación, hablando, y hacer que nuestros clientes, los consorcistas, vivan felices, que es nuestra obligación. Pepe Gutiérrez, un lujo, un gusto haberlo tenido en el programa de hoy. Tenemos que ir cerrando ya, despedirnos hasta la semana que viene. Desde ya queda invitado para que cada vez que venga a la Argentina pase por reunión de consorcio, y si no, aceptaríamos nosotros una invitación suya y nos vamos para España cuando quiera. Bueno, estáis invitados el 7, 8 y 9 de junio. Tenemos nuestro Congreso Nacional en España, celebramos 50 años de nuestra profesión. Esperemos que vengan muchísimos argentinos y puedan comprobar en el lugar que efectivamente la vida en consorcio es la misma. Ahí está. Muchísimas gracias a nuestro panel y bueno, nos despedimos hasta la semana que viene con más reunión de consorcio.